Señores, y así como mencionábamos al principio del programa, hoy nos complace recibir a un intelectual dentro de los medios de comunicación, a una figura que vamos a ver cómo es que puede distribuir todas las actividades que tiene en un tiempo determinado, porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero hay gente que lo aprovecha más que otros, y sobre todo su parecer sobre temas muy importantes dentro de la comunicación de opinión y el periodismo en República Dominicana. Lo veo y siempre que observo su forma tan calmada, tan serena, me invita a pensar si es que en su vida no hay ningún tipo de problema. Yo me imagino que debe ser así, y a pesar de su agenda apretada, es un hombre que cumple con todos los compromisos. Con nosotros hoy, Dominicana, buenas noches, Percio Maldonado. Buenas noches, mi querido Percio Ramón. Gracias, Maldonado Sánchez, ¿cómo estás? Bueno, es muy grato tenerte aquí conmigo. No, a ti, con nosotros de este lado. Porque la República Dominicana se honra cuando conoce figuras como tú, y nosotros nos sentimos muy contentos porque es el motivo principal de este espacio, dar a conocer a figuras que, a pesar de que están haciendo muchas cosas interesantes, a veces nosotros no conocemos toda la trascendencia que tienen internamente. Y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, presidente de la Confederación Dominicana de Tenis, presidente de un periódico de circulación nacional, El Nuevo Diario. Yo no sé cuántas presidencias más, tal vez presidente del condominio donde vive, si no está en un condominio. ¿Cuántas cosas más hace Percio Maldonado? Por eso queremos darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Es un placer compartir contigo. Además de decir todas esas cosas que... No pero sé, dime si dije alguna mentira. Es bueno tener amigos. Dime, pero dije alguna mentira, ¿verdad que no? No, yo lo que hago es un poco repartir el tiempo, igual que lo haces tú también, muchísimas cosas que hace buenas para el país. Bueno, yo empiezo, Percio, haciéndome la cuestionante, justamente esa. ¿Cómo te distribuyes con todas las actividades que tienes? Porque escuchamos una frase que yo, por ejemplo, no me gusta, pero hay que hacerle caso a los que ya tienen más experiencia, que te dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué tú me dejas de esa frase? ¿Qué te parece? Bueno, yo pienso que depende de cómo uno maneje las cosas. A mí me gusta la gente que trabaja conmigo que se equivoque actuando. Ese es un principio de trabajo que tengo. Y yo creo que las cosas funcionan cuando funcionan sin mí. Y por tanto siempre trato que las cosas que dirijo puedan funcionar sin mí. Sin tú estar ahí. Sin yo estar ahí. Y siento que cuando es necesario que esté porque la cosa no está funcionando bien. Esa es una dinámica de trabajo que tengo. Lo tengo en el periódico, lo tengo en la Sociedad Dominicana de Diarios, lo tengo en la Federación de Tenis y lo tengo en la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe. Uh-huh. Yo, de hecho, por ejemplo, en la Federación Internacional que trabajo, el director ejecutivo lo tengo en El Salvador, la secretaria la tengo en El Salvador, uno de los oficiales de desarrollo lo tengo en Surinam, y la otra oficial de desarrollo la tengo en El Salvador. Una de la secretaria de la Federación de Tenis vive en Boston, tengo en Boston, y desde ahí trabajo con ella. Yo uso mucho la tecnología también trabajando, es un recurso que uso con mucha frecuencia. Mis reuniones, incluso con la Federación Internacional de Tenis, o el presidente de la Federación Internacional de Tenis, lo hago básicamente por Skype. Son encuentros que se hacen periódicamente y lo hacemos por ahí. Mi comité ejecutivo de la Confederación lo hacemos por Skype, cada uno en su país, en El Salvador, en Costa Rica, en México, en Panamá, y yo aquí, el secretario. Es decir, es un poco usar todos esos recursos para tú poder aprovechar tiempo. Eso quiere decir que yo en 2 horas me reúno con todos ellos. Yo me levanto a las 5 de la mañana, comenzamos en el programa a las 6 en el Canal 5. Después me voy de ahí a las 8, a veces un poquito menos porque me encuentro con alguien a lo mejor que tengo que conversar algo. Me voy a mi oficina a las 8. Trabajo en mi oficina normalmente hasta las 2 de la tarde, por lo regular. No me gusta salir mucho de la oficina, salvo que no sean cosas muy, muy puntuales. Pero en mi oficina resuelvo casi todas las cosas que tengo que hacerlas. Trabajo con la federación, trabajo con el periódico, trabajo con la confederación, trabajo con la Sociedad Dominicana desde mi oficina. Y la mayoría de esas cosas por internet. En la tarde
2 de la tarde más o menos estoy saliendo de mi oficina, a veces 3 de la tarde si me retraso por alguna cosa. Llego a casa, almuerzo más o menos a esa hora. No me gusta almorzar temprano, por ejemplo, no tengo hábito de almorzar muy tempranito. Después descanso un poco, 45 minutos, 1 hora. Y alrededor de las 5 o 5 y media me voy a jugar tenis. Todos los días. Todos los días. Ese es tu eso es como, desinhibidor. Bueno, ese es como otros de mi trabajo. Yo lo tomo tan en serio como ir a mi trabajo. ¿Tienes un horario para eso dentro de...? Y tengo 5 y media, estoy camino a cancha. Lo tengo tan bien planificado que cuando me dan las 6 en casa, ya siento que se me extravía un poco el tiempo. En eso, porque soy muy esquemático en mi tiempo. 5 de la tarde y juego ahí a veces 8 hasta 9 de la noche. ¿Y luego? Me regreso a casa y entonces ya en casa, desde casa también, usando la tecnología, me conecto con la redacción del periódico. Por ahí trabajo con los muchachos, hago mi editorial. Normalmente me gusta hacer el editorial en las horas finales de cierre para estar lo más actualizado posible con los temas del día, con lo que se está manejando. Mi editorial tiene 740 caracteres, por tanto no puedo hacer ni uno más ni uno menos. Y trato de, si tengo 2 más, tengo que buscar la palabrita que tengo que sustituirla y completarla. 740 caracteres. Señores, es increíble, hay que tener una precisión. Bueno, como ha observado, el Nuevo Diario tiene su editorial en la portada. Así es. Tal vez son de los pocos periódicos del mundo que hacen eso. Que hacen ese ejercicio. Bueno, aquí, después que nosotros comenzamos, los periódicos como el Listín, el Hoy, titulan el editorial en portadas, pero ningún periódico que conozco así lo tiene. En ocasiones especiales, algunos periódicos suelen poner su editorial en la portada. Por ejemplo, en situaciones de tragedia, en situaciones que merezcan algún comentario muy preciso de algún director, se pone. Y yo la verdad que te debo confesar que fue un hecho casi fortuito que me llevó a eso. Y después que lo hice, entonces a la gente le gustó y decidí y se dejarlo. Ha quedado. Porque fue una noche que estábamos cerrando el periódico y había un anuncio y el muchacho de diagramación viene y me dice, mire, no tenemos espacio para este anuncio, estamos llenos. El único espacio que tenemos es el editorial, el del editorial, que era dentro. Y yo le dije, bueno, pero el anuncio no se puede quedar porque es un compromiso que ya la empresa tiene. Le digo, póngalo en el espacio del editorial. Y entonces él me dice, entonces ¿dónde ponemos la editorial? No se preocupe por eso, le digo. Póngalo en el anuncio de la editorial y termine. Y entonces cuando él se fue, después que yo terminé, decía, vamos a poner la editorial en la portada. Y se puso. Ahí se quedó. Por suerte que era un día en que, yo no recuerdo cuál era el tema, pero había un tema muy candente en la vida del país. Y mi opinión estaba relacionada con ese tema. Y entonces, bueno, al otro día la gente un poco extrañada, pero gratamente. Es decir, la reacción que recibimos fue de que a la gente le parecía extraño, pero le gustó tener la portada. Y no solamente eso, el editorial del Nuevo Diario se ha caracterizado por su brevedad y su precisión en cada uno de los puntos que hemos visto. De hecho, yo todos los días me toca pasar balance de los periódicos, nos toca hacer eso y efectivamente está marcando no solamente el titular, sino el contenido en sí, que a veces el título te hace obligatoriamente tener que leerlo para poder saber de qué es la pregunta o la interrogante de qué hay ahí. Bueno, cuando se hizo el rediseño del periódico, mi hijo encabezó un rediseño del periódico. Y un día entonces me plantearon poner el editorial adentro de nuevo. Yo le dije, no, déjalo ahí. Me gusta ahí. Porque esa es una característica muy particular de nosotros. Si lo hacemos con los editoriales, vamos a ser parecidos a los otros. Déjalo ahí. Y entonces me dijo, bueno, pero entonces hay que reducir la cantidad de caracteres por el espacio, por el rediseño. Yo le dije, no, díganme la cantidad de caracteres que tiene que tener y lo tengo. Que yo me ajusto. Y sabes que el primer editorial que me hicieron ajustar, me recordé mucho de una profesora que yo estuve en la Universidad Autónoma cuando entré, que nos daba gramática.
y ella trabajó mucho con nosotros las oraciones subordinadas. Y era que te enseñaba a redactar el párrafo y después a quitar todos los elementos extraños del párrafo sin quitar el sentido del párrafo. Y la verdad es que me ha ayudado mucho el hecho de tener el límite, porque eso me obliga a buscar las palabras precisas con las que tengo que expresar las ideas. Y en breve, lo que me viene es muy bien por demás, porque esta es una generación que busca brevedad, precisión. Y de hecho el tweet, yo creo que el primer desafío grande que nos estableció el tweet, a lo que escribimos en los medios, era decir en 140 caracteres una idea precisa, una noticia precisa que quedara clara para el lector. Y yo pienso que la comunicación de hoy, eso es lo que nos demanda. Muchas imágenes, mucha precisión, mucha brevedad y nada, creo que uno se ha ido ajustando en ese sentido. Percio, ¿cómo te das cuenta tú y en qué momento de tu vida te das cuenta de que lo tuyo es el periodismo? ¿Cómo tú dices, mira, lo que me gusta es esto, quiero escribir, quiero comunicar, quiero informar a la sociedad? Sabes que siendo yo estudiante del bachillerato, es malo, lo debo llevar antes en honor a su memoria. Yo tuve un profesor que se llamaba Pablo Curlot, que era amigo de mi padre. Yo perdí a mi padre temprano. Tenía como 5 o 6 años cuando perdí a mi padre. Mi padre acababa de cumplir 30 años y murió. Y él tenía un amigo que era ese señor, que era profesor de la escuela en la dictadura de Trujillo. Y la dictadura lo sacó de la escuela por una dificultad. Y él se quedó desamparado y mi familia lo protegió económicamente. Y mi padre le decía siempre, usted que me tiene que educar a mi hijo, don Pablo, usted que me tiene que educar a mi hijo. Y cuando mi padre murió, él se quedó con el compromiso moral. Entonces él me perseguía. Él iba a casa para cuando yo saliera de la escuela, me mandaran a su casa a yo hacer mi tarea. Y con don Pablo, que era un lector empedernido, yo comencé a leer los clásicos allí. Y yo te diría que si tengo algún entusiasmo por la escritura, lo aprendí con él. Y estando ya en el bachillerato, nosotros hicimos un periodiquito que se llamaba LS. Le decía Espérate, Liceo, Loren y Solano, ¿no? Liceo Secundario, que puede ser la CNC. Y ahí nosotros publicábamos informaciones sobre la dinámica de los estudiantes. Y bueno, yo viví en Santiago, surge el periódico El Sol en Santiago como el primer periódico a color del país y surgió Color Visión también en Santiago en esa época como el primer canal. Era por el Hotel Matún, por aquí, por ahí que estaba. Yo estudiaba entonces contabilidad en una academia y tenía un profesor que yo lo asistía en algunos trabajos que él tenía. Y bueno, aprendí muy rápido el oficio. Y entonces en una negociación de un jeep de mi tío con el doctor Bienvenido Corominas Pepín, surgió una amistad. Y a través de esa amistad yo llegué al periódico El Sol a trabajar en el área administrativa. Yo tenía 17 años, tenía yo. Y entonces ahí, bueno, me entusiasmé con el periodismo. Conocí a don Armando Almanzar, conocí a Juan José Ayuso, el poeta Ayuso, Fermín Arias Beliar, que escribía... Te fuiste rodeando con intelectuales desde el principio. Y me fui rodeando con periodismo. Yo diría que si tengo algunos profesores de periodismo, esos fueron mis primeros profesores. A mí me gustó particularmente la forma en que Ayuso escribía, un poeta extraordinario. Ayuso ganó en esa época el premio de Casa de las Américas en Cuba con el poema Los Cimarrones, se llamaba el poema de Ayuso. Y bueno, y después, cuando ya vinimos a la capital, en el 73, y vine a Santo Domingo el 73, el periódico venía para acá por razones económicas, se vino el Canal 9 también, se vino a Santo Domingo, y vinimos acá. Justo recuerdo que fue después de la guerrilla de Playas Caracoles, 73. Y entonces ahí, bueno, volví a Santiago, vinimos, instalamos el periódico y me volví a Santiago a terminar el bachillerato y entonces ingresé a la Universidad Autónoma del 74. ¿Ha habido dentro de este desarrollo del periodismo en tu carrera peligros y sobre todo la comparación de épocas de hace unos 20, 30 años a la fecha? Que podamos decir, mira, en esta época era difícil ejercer el periodismo. Como decía aquí uno de nuestros invitados,
que hubo una época donde ser estudiante de la UAS significaba tal vez una persecución por las autoridades porque te veían como comunista o un guerrillero en ese momento. Pero ha habido una época difícil del periodismo dominicano, o lo sigue o es en este momento. Y yo creo que son épocas que se marcan. Lo primero que quiero decir es que el peligro del ejercicio del periodismo no termina nunca. Lo que cambian son las razones de hacerlo. Antes las razones del peligro periodístico eran básicamente políticas, de carácter político. Hoy son los negocios ilícitos, drogas, corrupción, negocios ilícitos. Es decir, que yo no daría por cerrado nunca el riesgo de un periodista. Y todavía hoy en día, un mundo democrático, miles de periodistas mueren todos los años. He llegado a decir que si murieran tantos dirigentes políticos como periodistas mueren, el mundo viviría en una crisis profundísima. Pero todavía por razones de narcotráfico, de tráfico de influencia, corrupción, mueren miles de periodistas en el mundo. Por tanto, yo no daría por cerrada. Pero en el caso de la República Dominicana, diría que hasta el 78 hubo una época muy delicada para el ejercicio del periodismo. Ahí murieron periodistas como Orlando Martínez, Guido Gil murió ahí, Gregorio García Castro murió ahí, Goyito, Sagrario, bueno, que no era periodista, pero era estudiante de la universidad, y ahí mezclo. Yo pienso que a partir del 78, del gobierno de don Antonio Guzmán, un cambio significativo en la vida democrática del país, no solo para los periodistas, para los ciudadanos, la seguridad ciudadana. Ese que yo diría que es un tema que se marca. Pero después surgió el narcotráfico con fuerza tremenda. ¿Y en la actualidad? Y el narcotráfico mata, está en la actualidad, el narcotráfico mata. Porque el narcotráfico viene con las actividades subyacentes, sicariato, presión y todo. Es decir, que yo te diría, y tú que estás metida en el medio, nunca dé por cerrada el peligro. El peligro siempre está latente para el ejercicio de la comunicación. Yo quiero hacer una breve pausa, Percio, pero cuando regresemos lo vamos a dejar en ese mismo punto. ¿Qué tan cercano ha estado el peligro al momento de emitir un comentario, al momento de tener que dar una información? Porque como ente periodístico, como un periodista, hay responsabilidad de informar a la población. Y sobre otros temas que han estado circulando en el área de la Sociedad Dominicana de Diarios que Percio dirige. No se muevan, volvemos en breve aquí en Dominicana Buenas Noches con Percio Ramón Maldonado. No se muevan.